Seguramente han escuchado alguna vez la frase o la expresión, esto es solo la punta del iceberg. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Esto es solo la punta del iceberg, ¿sí? La mayoría lo ha escuchado, algunos no levantan la mano, pero lo acaban de escuchar. Esto es solo la punta del iceberg, ¿sí? Es una expresión que se refiere a esas enormes masas de hielo que andan flotando en el océano y son enormes montañas de hielo que van flotando y se van desplazando y tienen una particularidad. ¿Cuál es? Cuando uno dice, es solo la punta del iceberg, ¿a qué se refiere? Ayúdenme. Que lo más grande está abajo. ¿Quién más? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué más? ¿Es eso que dijo ella? ¿Sí? Dicen que puede haber iceberg que hasta el 90% de su masa está debajo de la superficie del mar. Entonces, cuando nosotros usamos la expresión y decimos, esto es solo la punta del iceberg, estamos diciendo que estamos viendo solo una pequeña parte de un problema mucho más grande. Decí conmigo, solo una pequeña parte de un problema mucho más grande. ¿Sí? Cuando sale una noticia de un hecho de corrupción y alguien dice, pero esto es solo la punta del iceberg. Está diciendo, hay mucho más todavía para averiguar, para investigar y para descubrir. O cuando un niño tiene problemas de conducta que le saca los útiles a los compañeros y por ahí algún profesional dice, no, pero esto es solo la punta del iceberg. Hay otros problemas más profundos en él. Hay temores o hay frustración o hay dolor por la separación de los padres o por la pérdida de un hermanito. Hay algo más profundo. Entonces, la punta del iceberg es la parte visible, la parte pequeña de un problema mucho más grande. Y el título de mi mensaje esta mañana es exactamente ese, la punta del iceberg. Porque vamos a ver un tema al cual se aplica, entiendo yo, muy bien esta expresión. Hoy quiero hablarte de la tentación. Decí conmigo, la tentación. La tentación es realmente solo la punta del iceberg. Creo que con la ayuda del Señor esta mañana vamos a ver que cada vez que somos tentados, lo que aparece frente a nuestra vista, lo que se ve por encima de la superficie, es solo una pequeña parte de un problema mucho mayor. Siempre hay algo mucho más grande de lo que vemos a simple vista. ¿Has sido tentado alguna vez? Ayer, por ejemplo. Más temprano, por ejemplo. ¿Sí? Somos tentados todo el tiempo. Todos somos tentados. Y no es una señal de ser malas personas. Ser tentado es señal de que somos personas. Porque la tentación es humana, es como tan natural como respirar. Pero creemos que en la palabra de Dios tenemos herramientas para vencer la tentación. ¿Alguien me dice amén esta mañana? Todo ser humano, por ser eso, una persona, un ser humano, es vulnerable y es susceptible de ser tentado. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios para ser vencedores en las tentaciones. Amén. Creo que con la ayuda de Dios vamos a poder ver a través de estos minutos cómo nosotros podemos ver la tentación con mayor claridad. ¿Te gustaría eso? Que cuando la tentación está cara a cara ahí con vos, cuando estás enfrentando tu tentación, cada uno tiene distintas áreas de tentación, más vulnerables que otras, pero cuando estás en ese momento donde estás siendo tentado, qué interesante sería que por la palabra de Dios vos no veas solo la punta del iceberg, sino que puedas ver lo que hay debajo de la superficie. Que puedas entender que simplemente eso que está delante de tus ojos o ese pensamiento de desobediencia es simplemente una pequeña parte de un problema mucho más grande. ¿Me dicen amén? ¿Le gustaría que por la palabra de Dios, la próxima vez que seamos tentados, y que va a ser pronto, podamos ver más allá de lo superficial? ¿Te gustaría entender lo que hay detrás de esa intención de pecar y de desobedecer a Dios? Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, seguramente
vamos a estar mejor preparados. ¿Qué es una tentación? Es todo aquello que tiene fuerza, escuchen, es todo aquello que tiene fuerza para seducir, para atraer la mente y el corazón contra la obediencia a Dios. ¿Qué es una tentación, pastor? Una tentación es todo aquello, cualquier cosa que tiene la fuerza para seducirnos y para atraernos de tal manera que nuestra mente y nuestro corazón se vayan en contra de la obediencia a Dios. Quiero que veas lo que dice Santiago capítulo 1, verso 14 y 15. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos. ¿De dónde viene la tentación? De nuestros propios deseos. Claro que el enemigo usa eso, sabe cuáles son algunos de nuestros deseos y algunas de nuestras debilidades y trata de rodearnos de cosas y de personas y de situaciones que nos hagan más tendientes a caer en esa tentación. Pero la palabra lo dice claro, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Versículo 15, de esos deseos nacen los actos pecaminosos, o sea, el pecado, y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte. Empieza con un deseo que nace en nosotros y termina con esa palabra tan triste y tan fea que es muerte, ¿sí? Entonces, la tentación es algo que empieza simplemente como un deseo, pero si nosotros no somos entendidos de lo que Dios dice, esto termina en muerte. La idea principal con la que quisiera trabajar esta mañana es que la tentación nunca es lo que parece. ¿Puede anotar eso? ¿Puede anotarlo? Mientras lo anotan, los que no tienen para anotar, díganselo al lado. La tentación, no hable en voz baja, puede hablar acá, no hay nadie durmiendo, hable tranquilo. Espero que no hay nadie durmiendo, ¿no? Decide del lado, la tentación nunca es lo que parece. No, pero yo cuando soy tentado sé bien de qué se trata. No. La tentación nunca es lo que parece. Si nosotros ignoramos lo que hay bajo la superficie, si no sabemos lo que hay detrás de esa tentación, entonces corremos con una desventaja a la hora de enfrentarnos. Si pensamos que todo se trata de lo que estamos viendo, de lo que está a simple vista, entonces nosotros vamos a pelear en desventaja. Segunda de Corintios 11:3, dice el apóstol Pablo, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Los sentidos son atraídos, los sentidos son apartados, los sentidos son desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando somos tentados, descuidamos ese 90% que está bajo la superficie y solo vemos eso a donde nuestro placer nos indica, a donde nuestros deseos nos indican, a donde nuestros ojos quieren ir y solo vemos ese 10%, pero debajo de la superficie hay algo mucho más grave y mucho más peligroso. Amén. Hebreos 3:13, quiero ir rápido en esta parte, quiero que escuchen esto. Dice, adviértanse unos a otros todos los días, mientras dure ese hoy, está hablando de este tiempo, nuestro tiempo, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. La tentación nunca es lo que parece. Debajo de la superficie hay cosas mucho más graves y yo quiero hablarte específicamente de dos cosas en esta mañana, para que nuestros ojos espirituales se abran, para que tengamos entendimiento y para que la próxima vez que seamos tentados tengamos más herramientas para salir victoriosos. ¿Amén? No sé exactamente en qué área es tentado cada uno, pero sé que debajo de cada tentación están estas dos cosas y le pido al Señor que nos ayude para poder verla. Debajo de la superficie, debajo de lo que usualmente perdemos de vista, lo primero que quiero hablarte en esta mañana es que hay una habilitación para nuestro enemigo. Quiero que tomes nota de esto. Sabemos que hay una realidad, no dos realidades, hay una realidad que tiene una parte visible y una parte invisible, ¿sí? Hay una sola realidad que tiene una parte que es física, natural, y tiene el otro costado que es
invisible y que es espiritual. ¿Me va siguiendo? O sea, la realidad es una sola. Hay una sola realidad. Tiene una parte visible, física, y tiene una parte que es invisible, es una parte que llamamos espiritual. Y nosotros en general, cuando somos tentados, le prestamos atención a la parte física, a la parte natural, visible, pero le perdemos un poco el rastro al problema de lo que está pasando en el mundo espiritual. ¿Me van siguiendo? Cuando somos tentados, nunca se trata simplemente de una mala conducta. Hermano, ser tentado no se trata de tus deseos queriendo arrastrarte a una mala conducta. Las conductas son solamente la punta del iceberg. ¿Me van siguiendo? Cuando sos tentado, esa conducta, ese pecado al que la tentación te quiere llevar, es solo la punta del iceberg. Lo que importa, lo más grave, no es eso que pasa en el mundo natural, que te acostaste con esa persona, que dijiste esa palabra, que te quedaste con lo que no era tuyo. Eso es grave, por supuesto, pero lo más grave no es la conducta, sino lo que esa conducta habilita en el mundo espiritual. ¿Me va siguiendo la iglesia? Estamos aprendiendo, esto es una clase. ¿Me va diciendo amén? Sí, esto es una clase. Lo que importa no es la conducta, sino lo que esa conducta habilita en el mundo espiritual. Nosotros normalmente cuando somos tentados empezamos a debatirnos, ¿miento o no miento? ¿Voy o no voy? Pero con la sabiduría de Dios tenemos que ver que la tentación no se trata de hacer o no hacer algo, se trata de que si vamos a habilitar algo en el mundo espiritual o no lo vamos a habilitar. ¿Amén? ¿Está entendiendo esta mañana? La codicia no se trata solo de desear demasiado dinero. La lujuria no se trata solamente de desear demasiado actividad con una persona, con otra. No se trata de desear demasiado, de tener pensamientos sucios. No se trata solo de eso. La gula no se trata de comer demasiado, la pereza no se trata de dormir demasiado. No. Todo eso es la punta del iceberg, es lo que pasa. Lo que verdaderamente nosotros debemos ver cuando somos tentados no es la conducta, sino lo que esa conducta va a habilitar a nuestro enemigo en el mundo espiritual. ¿Me va siguiendo? Me lo acabo de decir, Matías, sí, pero te lo quiero repetir. Porque nos parece que nuestra lucha es con ese plato extra de comida, o con quedarnos con eso, o decir sí a ese trabajo, o empezar esa relación. No, hermano, nuestro problema no es en sí la conducta. Lo que debajo de la superficie hay es nuestro problema. Es lo que el enemigo está esperando que nosotros habilitemos a través del pecado. ¿Por qué el enemigo quiere hacerte pecar? Porque el pecado lo habilita. ¿Me va siguiendo? Pero yo soy un hijo de Dios. ¿Hola? No, pero a mí el enemigo... No. Nosotros tenemos que andar en la luz como hijos de luz. ¿Amén? Entonces, lo primero que quiero decirte esta mañana y que le pido al Señor con todo mi corazón, que pueda grabar en tu mente, que pueda venir por obra del Espíritu Santo cuando sos tentado, no te detengas en pensar simplemente, ¿hago esto o hago aquello? Pensá, hacete la pregunta correcta. Si yo cedo a esta tentación, mira debajo de la superficie, debajo de la punta del iceberg, ¿qué hay ahí abajo? Voy a estar habilitando a mi enemigo. ¿Me sigue? ¿Está acá la iglesia? ¿Sí? Efesios 4, 26 y 27, miren lo que dice. Además, está escribiendo el apóstol Pablo, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Ahí está hablando de la punta del iceberg. Pablo está diciendo, miren, hay un problema con este hermano, bueno, con el esposo en el matrimonio, en la familia, hay un problema, no se vayan a dormir enojados, arreglen el problema, pero no termina ahí, porque Pablo entiende que el problema en sí no es irse a dormir enojados. El problema no es ese, eso es solo la punta del iceberg. Me quedo enojado
con este hermano, me quedo enojado con aquella persona, estoy enojado con mi compañero de trabajo o con un pariente. No, el problema no es que estés enojado, el problema es lo que ese enojo habilita en el mundo espiritual. Miren lo que dice después, porque el enojo, ¿qué hace? ¿Lo puede leer en voz alta? El enojo da lugar al diablo. Pablo le está diciendo, no tienen que enojarse, pero por una razón. El enojo habilita al diablo. ¿Me sigue? Cada vez que somos tentados, en este caso a quedarnos enojados, pero cada vez que somos tentados, hermanos amados, tenemos que entender que si cedemos a ese pecado, estamos habilitando a nuestro enemigo. Yo creo de todo corazón, y es lo que venía a mi corazón cuando preparaba este mensaje, que si nosotros frente a nuestra tentación abrimos nuestros ojos espirituales y nos damos cuenta que decir que sí, que ceder ante esa tentación que tenemos frente a nosotros, va a habilitar a un enemigo que es cruel, a un devorador, a un ladrón y a un asesino como es el diablo. Entonces yo creo que muchas veces que dijimos sí a la tentación, le hubiéramos dicho no si hubiéramos entendido esto. ¿Me dice amén? Necesitamos entender de qué se trata ser tentados. Dice, porque el enojo da lugar al diablo. El enojo da lugar al diablo. Esa palabra lugar, escuchen, significa oportunidad. ¿Alguno de los que estamos acá le queremos dar una oportunidad al diablo? Yo no. ¿Alguno le quiere dar una oportunidad? Avisa y vamos a orar enseguida. Dice, no le den oportunidad. ¿Piensan que el enemigo no la va a aprovechar a la oportunidad? Piensan que va a decir, me está dando una oportunidad con esta desobediencia, pero le voy a tener misericordia, le voy a tener compasión, no le voy a hacer nada, no le voy a robar. ¿Se imaginan que un ladrón, que un delincuente de raza ve una puerta abierta y ve unos dólares arriba de la mesa y dice, no voy a aprovechar esta oportunidad? ¿Se imaginan eso? No. Nuestro enemigo no desaprovecha ninguna oportunidad. Y el apóstol dice, no le den lugar, no le den oportunidad. Significa oportunidad, significa poder. Esa palabra significa poder. Cuando vos pecás, le estás dando poder a tu enemigo sobre tu vida. Y dice ocasión para actuar. Hermanos, la tentación nunca es lo que parece. La tentación nunca es lo que parece. Parece ser esto. Parece ser simplemente una diversión, un entretenimiento, una ganancia extra. Sí, algo que no está tan mal, pero no, hermano, la tentación nunca es lo que parece. La tentación habilita, si cedemos, a nuestro enemigo. Y la palabra nos dice que nosotros no tenemos que dar oportunidad, lugar ni poder a nuestro enemigo. ¿Alguien me dice amén? ¿Amén? Jueces capítulo 16, versículos 4 y 5. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? ¿Estamos aprendiendo? Siente que para la próxima es como el que se está entrenando y dice, bueno, ¿cuándo viene la próxima carrera? Porque me parece que voy a correr mejor que en la última. Y yo creo, y te lo digo en el nombre del Señor, que la próxima vez que seas tentado te va a ir mejor que la vez anterior. ¿Me dice amén? Que cuando vuelvas a ser tentado con esa adicción, con esa salida, con esa relación, cuando vuelvas a ser tentado, yo creo en el nombre del Señor que vas a tener un entendimiento nuevo y que no vas a ver solo lo que está sobre la superficie, sino que vas a saber, yo sé lo que quiere. Él no es el que te incita a enojarte, Él no es el que te provoca el enojo, Él es el que está esperando para que vos lo habilites. Que cada vez que te suene la palabra, hago así, porque si hago así lo escucho yo nomás, ¿no? Así. Cada vez que te suene la palabra tentación, vos recuerdes esto. ¿A quién voy a habilitar espiritualmente sobre mi vida? Amén. Jueces 14, versículos 4 y 5. Dice, tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba, ¿se acuerda cómo? Dalila. Los jefes filisteos fueron a visitarla y le dijeron, recurre a tu astucia y averigua en qué consiste su gran fuerza y cómo podemos vencerlo. ¿Qué querían hacer los filisteos? ¿Qué querían hacer? Vencerlos. Entonces vendremos, y lo ataremos, ¿para qué? Para controlarlo. Sansón
estaba destinado a ser consagrado para Dios. ¿Y saben algo? Nosotros como hijos de Dios estamos destinados a ser consagrados. No, la consagración es para usted, pastor, que está ahí arriba. No, hermano. La consagración es para todos. Consagrado significa apartado, significa destinado o dirigido a lo sagrado. Y cada uno de nosotros somos consagrados. No hay una categoría de cristianos normales y consagrados. Le digo que no hay, Se supone que todos nosotros seamos consagrados para Dios. Y mientras Sansón mantenía su consagración, el enemigo no le podía hacer nada, ¿saben? Pero él jugó con su consagración. Jugó con su obediencia a Dios y su santidad. Y estaba ahí en la falda, estaba en el regazo, en las faldas de Dalila, y Dalila lo acariciaba. Yo me imagino Sansón, musculoso, y Dalila lo acariciaba, y mientras lo acariciaba pensaba qué iba a hacer con la plata que le iban a dar los filisteos. Y Sansón solo veía su conversación con Dalila. Entonces empezó a decirle, bueno, yo para perder mi fuerza tendrían que atarme con cuerdas de mimbre y no sé cuántas cosas. Bueno, dormite, Sansón. Iba Dalila, se ve que era de sueño profundo porque le hacía cada cosa a la chica esta y él no se despertaba, ¿no? Era dormido en todo sentido. Y mientras estaba ahí durmiendo en la falda de Dalila, él abría su corazón y jugaba con su consagración, pensaba que tenía dominado. Hermano, no pienses que tenés dominado el pecado, no pienses que tenés controlado, que cuando quieras te liberás y cuando quieras te metes un poquito más al barro. No es así. Sansón solo veía él y su conversación con Dalila, solo veía la belleza, la dulzura, las caricias de Dalila. Lo que él no veía es que, como dice la Escritura, del otro lado de la habitación, otra traducción dice, detrás de la tienda, estaban los filisteos con las armas, esperando que él cayera en la tentación para entrar y dominarlo. Es una figura perfecta de lo que pasa cada vez que nosotros somos tentados. La tentación puede parecerte dulce, la tentación puede parecerte agradable, puede parecerte inofensiva. ¿Qué miedo le iba a tener Sansón con su antecedente a una jovencita hermosa que le estaba acariciando el pelo? Ningún miedo. Pero lo que él ignoraba es que con su pecado, con su renuncia a la consagración, lo que iba a hacer era habilitar a los que estaban esperando allá afuera. Y cuando finalmente le cortaron el cabello, que era la fuente de su consagración, dice que Dalila lo despertó. Le dijo, vienen los filisteos, y él pensó, me voy a liberar como todas las veces. Pero esa vez no pudo liberarse. ¿Saben? Cada vez que nosotros somos tentados, y yo le pido al Señor de todo corazón esta mañana que nos muestre como iglesia, cada vez que somos tentados, hay algo esperando del otro lado de la tienda. Hay enemigos esperando para dominarte. Qué hermosa es la revelación de lo que es andar en santidad. ¿Me dice amén, iglesia? Que cuando el enemigo está esperando, está agazapado para destruirte, para enfermarte, para oprimirte, para robarte, para hacer todo lo que él quiere hacer, mientras vos caminás en la voluntad de Dios, él no puede hacerte nada. El maligno no nos puede tocar. Es una hermosa noticia. Amén. Pero nosotros necesitamos la revelación y el entendimiento de que detrás de la tentación hay una habilitación en juego. Es un pedido del enemigo para que alguien lo habilite para robar, que alguien lo habilite para destruir. Cuando aconsejamos a alguien, cuando aconsejamos a un hijo, cuando aconsejamos a un amigo, un hermano, no simplemente le digamos no lo hagas porque está mal. Alumbremos los ojos, hagámosles ver, como hacía el apóstol Pablo. No simplemente les dijo, no anden enojados porque eso queda mal. No dijo eso. Dijo, no anden enojados porque le da lugar al diablo. Habilita a su enemigo, no habilites a tu enemigo. Amén. Jueces 16, 21 dice, así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza,
donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Ese no era el propósito de Sansón. Sansón no fue planeado ni fue pensado por Dios para servir a los enemigos. Sansón fue pensado para servir a Dios. Sansón no fue pensado para moler grano y trigo para alimentar al ejército enemigo. Sansón fue pensado para otros propósitos. Pero por ceder a la tentación, sus enemigos lo ataron, le sacaron los ojos, con todo lo que eso significa espiritualmente. Lo ataron y lo pusieron a hacer el trabajo que hacían los animales, los burros, los caballos, los bueyes. Hermanos, el enemigo quiere usarte, quiere arruinar tu propósito, quiere tenerte trabajando para Él, quiere que hagas algo que es distinto a lo que Dios quiere que hagas, quiere arruinar los planes de Dios. Y las tentaciones son pedidos de habilitación. Pero yo entiendo que el Señor nos va a ayudar para que cada vez que venga la tentación nosotros podamos decir, no, habilitación rechazada. Amén. Y que el enemigo no pueda tocar nuestros ojos, que el enemigo no pueda atarnos, que el enemigo no pueda dominarnos, porque andamos en la voluntad de Dios. Amén. Matías, ¿pero qué quiere decir? ¿Que no voy a poder caer nunca? ¿Que no voy a poder fallar nunca? No, podemos fallar y corremos al trono de la gracia, pero Dios quiere que maduremos. Amén. Que las cosas que hoy te están dominando, que los pecados en los que hoy estás cayendo, dentro de 6 meses mires para atrás y digas, gracias Señor, porque por tu gracia y por la ayuda del Espíritu Santo, ahora ya soy libre de ese pecado, ya soy libre de esa debilidad. Dios te ha llamado a andar en libertad. Amén. No se trata de mentir o no se trata de acostarte con esa persona o no se trata de seguir enojado o no, eso es solo la punta del iceberg. Lo importante es lo que eso va a habilitar en el mundo espiritual. Amén. Decí conmigo, la tentación. Súbele el volumen. La tentación nunca es lo que parece. Amén. Bueno, pero el Señor me va a perdonar si fallo, claro. El perdón siempre está disponible, pero hermanos, hay una cosa que tenemos que entender. Aunque el perdón está disponible y aunque el perdón de Dios es maravilloso, a veces hay consecuencias de lo que hicimos mal. Amén. Pero la gracia de Dios me limpia del pecado, sí, pero hay consecuencias que van a quedar. Hay consecuencias que van a quedar. Necesitamos entender esto. Si nosotros pensamos, sí, no hay condenación eterna, Dios tiene gracia, pero hay consecuencias con las que vamos a tener que vivir. Miren, David fue perdonado, pero tuvo consecuencias de su pecado con Betsabé. Samuel, 2 Samuel 12, 13 y 14, si puede tomar nota, dice, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Eso es lo que pasa, el Señor nos perdona, pero dice, sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Hermanos, David fue perdonado, pero el hijo que nació por ese pecado murió. Dios le dijo, la espada nunca se va a apartar de tu casa. La espada nunca se va a apartar de tu casa. Y siempre tuvieron problemas de guerras y de dificultades. Y dijo, de tu propia familia vas a sufrir rebelión. Y uno de sus propios hijos, Absalón, se rebeló contra él. ¿Todo por qué? Por un pecado. Si cuando David estaba mirando a Betsabé, que estaba desnuda ahí bañándose y la codició, hubiera entendido que eso era solo la punta del iceberg, que no se trataba de acostarse con esa mujer o no, se trataba de su futuro, se trataba de su familia, se trataba de su relación con Dios. Si él hubiera entendido que eso era un pedido del enemigo para habilitarlo, para destruir su futuro, él hubiera dicho, manden a Betsabé a bañar a otro lado. Amén. Él hubiera dicho, quiero que me pongan una cortina acá. Y si el viento le abría la cortina, quiero que me pongan y me hagan una pared ahí. No quiero saber nada con Betsabé. Porque la tentación nunca es lo que parece. David pensó, ¿estoy con ella o no estoy con ella? ¿Me acuesto con esa persona o no me acuesto con esa persona? Pero eso era solo la punta del iceberg. Lo que estaba en juego era una habilitación para arruinar gran parte del futuro de David. Tuvo que ver morir ese bebé. Tuvo que recibir la noticia de que su hijo lo quería buscar para matar.
tuvo que recibir la triste noticia de que ese hijo que lo buscaba para matar había muerto en una guerra por la rebelión. ¿Cuánto dolor detrás de un pecado, hermano? ¿Cuánto dolor detrás de una tentación a la que le decimos sí? No se trata de que vayas a ese lugar, no se trata de que hagas un clic, no se trata de que te quedes con unos pesos extra en ese negocio. No se trata solo del pecado, se trata de lo que el pecado habilita en el mundo espiritual. ¿Está entendiendo la iglesia? Hoy estamos creciendo, amén. Hoy estamos creciendo. Yo creo que el Señor nos está preparando, amén, para que el enemigo no nos robe, ni nos quite, ni afecte nada de lo que Dios tiene para nosotros. Ay, Matías, yo lo he estado habilitando mucho al enemigo. Bueno, vamos a terminar esta reunión orando para que el Señor nos perdone, poniéndonos a cuenta y diciendo, bueno, salimos de acá con nuestra cuenta en cero, porque la gracia de Dios es maravillosa, amén. Pero salimos con entendimiento. Si no es como ese que va al médico y el médico le da un remedio y lo cura, y después sale y vuelve a comer lo mismo y vuelve a hacer el mismo lío que antes. No, hermano, no tenemos que hacer eso. Vamos a crecer, decía el del lado, es hora de crecer. Es hora de crecer. Amén. La tentación nunca es lo que parece. Es un pedido de habilitación para nuestro enemigo. Y lo segundo, quisiera enseñarlo a partir de Génesis 25. Usted sabe, Abraham, el padre de la fe, tuvo a su hijo Isaac. E Isaac tuvo sus mellis, los mellis, ¿no? Y los mellis eran bravos, peleaban desde el vientre de la madre. La madre estaba en una reunión, para acá, para allá, porque se peleaban dentro del vientre de la madre. Y después esos chicos crecieron y la Biblia nos dice, Esaú era bastante rústico, tenemos algunos de Esaú por acá, era bastante rústico, le gustaba ir de cacería, charlaba con el padre de los animales, de la cacería, del campo. Jacob dice, era más tranquilo, hablaba con la madre, aprendía a cocinar, tenía las dos personalidades ahí, ¿no? Y dice así el versículo 29, Génesis 25, 29. Cierto día, hermano, hago una pausa acá. Cuando leía cierto día, pensaba, ¿cuál será, Señor, mi próximo cierto día? Señor, ¿cuál será ese día en el que me levante y yo no lo sepa, pero algo importante está en juego para mi futuro? Y creo que todos necesitamos cada día pensar que puede ser cierto día. Puede ser cierto día en el que parte de nuestro futuro, de nuestro destino, de las cosas que Dios quiere con nuestra vida, se pongan en juego. Hoy puede ser cierto día para vos. Cierto día, Esaú se levantó, cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso. ¿Ves que Jacob estaba cocinando? Había aprendido con la madre. Mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Muy bien, respondió Jacob. Hasta ahí va bien, ¿no? Dos hermanos, uno viene con hambre, el otro estuvo cocinando un guiso, le dice, dame un poco. Sí, hasta ahí todo bien, pero Jacob respondió, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. El pan no te lo cobro, le dijo. Bueno, Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. Amados, cada vez que somos tentados, algo que no vemos en la superficie es esa habilitación espiritual que nuestro enemigo quiere tener. No solemos ver esa habilitación espiritual detrás de la tentación, pero ¿saben qué tampoco solemos ver? El desprecio al Padre, el desprecio hacia nuestro Padre. No se trata solo de ese placer, de esa salida, de ese dinero. Se trata de lo que vas a habilitar en el mundo espiritual a tu enemigo, y se trata del desprecio hacia tu Padre Celestial.
Dice que Esaú tenía hambre, dice, me muero de hambre. Pero miren, ya había llegado a la casa, ya había vuelto del desierto, estaba en la casa, podría haber comido otra cosa, podría haberse cocinado algo. En 20 minutos estaría comiendo algo, pero dijo, me muero de hambre. Dame un poco de ese guiso. Y Jacob le dice, sí, te doy. Y revolvía así, y le hacía que oliera. Probó un poquito. Sí, te doy, pero a cambio te pido tus derechos de hijo mayor. ¿Saben? Ahora no hay mucha diferencia, pero en aquel tiempo, en aquella cultura y con aquellas leyes, el hijo mayor tenía el doble de herencia. El hijo mayor tenía el doble de herencia que el hijo menor. Y por encima de lo material estaba el derecho del hijo mayor a que su padre pusiera su mano derecha sobre su cabeza un día y le diera la bendición del hijo mayor. Y como era algo que se hacía en espíritu de profecía, esa no era una bendición en vano. Cuando el padre bendecía al hijo mayor, al primogénito, algo pasaba. Y Esaú tenía hambre y estaba cansado, entonces le dijo a Jacob, quiero que me des comida, sí, pero te lo cambio por tu derecho de nacimiento, por tu derecho de hijo. Bastante caro el guiso. ¿Usted dice que está cara la comida? Bastante cara le salió la comida a Jacob. La mitad de la herencia, pero por encima de todo, la bendición especial de su padre. Y termina ese pasaje diciendo, así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. ¿Saben? Aparte de lo que significa habilitar a nuestro enemigo, creo que algo que no vemos cuando somos tentados, algo que está bajo la superficie, pero tenemos que prestar atención, es que cada vez que somos tentados se pone en juego si vamos a demostrar amor o si vamos a despreciar a nuestro Padre. No, Matías, yo no desprecio a mi Padre cuando caigo en pecado, pero sí, hermano, sí. Cuando nosotros aceptamos la tentación, estamos despreciando todo lo que Dios, como nuestro Padre, quiere darnos. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Es bastante triste, pero es la realidad. ¿De qué me sirve? Miren lo que dijo él. ¿De qué me sirven los derechos esos si ahora tengo hambre? No sabía esperar Esaú. ¿De qué me sirve? Ahora, ¿no te parece ridículo? A mí me suena muy ridículo cambiar media hora de espera por una comida, cambiar un plato de sopa, de guiso, por la mitad de la herencia. ¿Suena ridículo o no? Suena absurdo eso. Ahora, nosotros hacemos lo mismo, hermanos. Cada vez que nosotros somos tentados y decimos sí a la tentación, estamos despreciando la bendición del Padre. Porque en la obediencia hay bendición. ¿Amén? Miren, nosotros somos hijos de Dios. ¿Amén? Si alguno cree en su nombre, tiene el derecho, la potestad de ser llamado, ¿cómo? ¿Evangélico? ¿Protestante? Hijo de Dios. Y nosotros hemos puesto nuestra fe en su nombre y entonces eso quiere decir que somos hijos de Dios. ¿Saben qué? Como hijos de Dios, por nacimiento, por el nuevo nacimiento, nosotros tenemos derechos. ¿Amén? Y cada vez que nosotros decimos sí a la tentación, estamos menospreciando esos derechos que tenemos como hijos. ¿Me sigue? ¿Saben? Cuando nosotros no somos hijos, no tenemos derecho a la comunión con Dios. ¿Saben eso? Mientras nosotros no somos hijos de Dios, no tenemos derecho a la comunión con Dios, no tenemos acceso a Dios. La puerta está cerrada porque por causa del pecado estamos separados de Dios. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos acceso, tenemos derecho a la comunión con Dios. Tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Como hijos de Dios somos parte de sus planes. Amén. Y como hijos de Dios tenemos derecho a andar en libertad y como hijos de Dios tenemos una salida para cada tentación. Pero cuando nosotros caemos en la tentación, lo que estamos haciendo es despreciar todos esos derechos que tenemos como hijos de Dios. Hermano, antes de ser hijo de Dios,
vos no tenías salida de la tentación. Antes de ser hijo de Dios, no tenías acceso a Dios. Antes de ser hijo de Dios, no había buenos planes para tu vida. Antes de ser hijo de Dios, eras un esclavo. Pero ahora, como somos hijos de Dios, tenemos todos los derechos de hijos de Dios. ¿Me dice amén la iglesia? ¿Sabían que tenemos derechos? Tenemos derechos como hijos de Dios. Y cuando nosotros le damos la espalda a Dios y corremos a la tentación, estamos haciendo algo quizás más grave todavía que Esaú. Esaú menospreció la bendición del Padre. Esaú menospreció lo que el Padre le tenía que dar como herencia. Y nosotros cada vez que le decimos sí al pecado, estamos menospreciando lo que Dios tiene para nuestra vida. Hermano, Dios tiene planes para tu vida. ¿Amén? Puedes decirle al del lado, Dios tiene planes para tu vida. Decíselo. Dios tiene planes para tu vida. Pero, amados, esos planes se arruinan cuando nosotros vez tras vez le damos lugar al devorador, habilitamos a nuestro enemigo. Saúl iba a ser el rey de Israel, pero por ceder a la tentación, Dios dijo basta. Elí iba a ser sacerdote y su familia iban a estar en el sacerdocio para siempre, pero Dios le dijo, yo te había prometido que ibas a estar en el sacerdocio, pero no lo voy a hacer porque me has dado la espalda, me has menospreciado. Es muy lindo, es hermoso cantar y poner una pared que Dios tiene planes para nosotros, que Dios tiene cosas buenas para nosotros, pero parte de eso incluye que nosotros caminemos como tenemos que caminar. ¿Me dice amén, iglesia? Podemos cantar que Él tiene planes de bien para nosotros, podemos cantar que Él tiene planes de paz y buenos para nuestra vida, pero hermano, te digo algo, mientras nosotros no caminemos en obediencia y en santidad o en arrepentimiento, mientras nosotros no veamos la tentación y el pecado como lo tenemos que ver, esos planes no se van a cumplir. Si fallamos, Dios no nos descalifica. Pero tenemos que pedir perdón, levantarnos y empezar a caminar de una manera diferente. Pero si vuelvo a caer, tenés que levantarte y caminar de una manera diferente. Pero si durante 10 años estás cayendo en lo mismo, hay algo que no está andando bien, hermano. Dice la palabra, quiero que lo leas, con esto termino. 1 Corintios 10:13. Y Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Esto es hermoso, hermano. Esto es hermoso. Este es un versículo para poner en la casa. Pero Dios es fiel. Ponete de pie mientras leemos esto. Ponete de pie. Pero Dios es, ¿cómo? Fiel. Y dice que no dejará, que no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Amado, cada vez que somos tentados, ahí está la fidelidad de Dios. Él no ha permitido una tentación más fuerte de lo que podés soportar. Ahí está su fidelidad, ahí está su amor, en darte una salida. Dice, Dios les mostrará la salida para que puedan resistir. Amado, cuando nosotros somos tentados, tenemos que saber que Dios, nuestro Padre, es tan bueno que junto con esa tentación nos has dado una puerta para salir, para resistir. Amén. Ahora, cuando nosotros decimos sí a la tentación y avanzamos al pecado, lo que estamos haciendo es lo mismo que hizo Esaú. Estamos menospreciando, estamos despreciando lo que Dios nos ofrece. Amados, ¿saben que para que Dios nos pueda dar una salida de la tentación, Cristo tuvo que morir en la cruz por nosotros? Para que Dios pudiera darte una salida a tu tentación, Cristo tuvo que dar su vida en la cruz. Y necesitamos revelación de esto. Cuando nosotros menospreciamos la salida que Dios nos da, estamos menospreciando todo lo que Dios en su amor y en su fidelidad hizo por nosotros. ¿Y cuántas veces sentimos que es insoportable la tentación, no?
No, esto es irresistible. Hacemos lo mismo que Saúl. Me muero de hambre. No se iba a morir. No aguanto más. No puedo más. No resisto más. Hermano, Dios no es mentiroso. Y si Él dijo que no permite una tentación más grande de la que podés soportar, entonces cuando la tentación viene, una de las primerísimas cosas que tendrías que hacer es decir, Dios sabe que yo puedo vencer esta tentación. Amén. Esto ha pasado el filtro de la fidelidad y el amor de Dios. Y Él sabe que de su mano yo voy a salir victorioso de esta tentación. Cuando vos pensás, no tengo otra opción que pecar, estás engañado. Porque hay algo muy peligroso debajo de la tentación, debajo de la superficie. Pero también hay algo hermoso que tantas veces perdemos de vista. En cada tentación, Dios te está dando la oportunidad de probar su fidelidad. Porque Él no va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Entonces, si en medio de la tentación decimos, no, hoy no soporto más, no, saca esas palabras de tus labios y empieza a decir, yo sé que mi Padre es fiel. Yo sé que Él me ha dado junto con esta tentación una salida. Los que no conocen a Dios, los que viven sin Dios en su corazón, no tienen otra alternativa más que caer en el pecado. Más tarde o más temprano van a caer en el pecado. Pero yo tengo para cada tentación una salida dada por Dios. Amén. Entonces no sé qué dirán sobre tu adicción. No sé qué dirán sobre tus situaciones sexuales. No sé qué dirán los que te aconsejan o qué voces habrá en tu corazón y en tu mente acerca de tu pecado por tantos años que has vivido esclavo de esas cosas, pero te digo una cosa, fiel es Dios que no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Si has vuelto a caer una y otra vez en ese pecado, no es porque Dios haya dejado de ser fiel, es porque nosotros a veces despreciamos la salida que Dios nos da. Y muchas veces sabemos cuál es la salida. Él nos dice, quiero que vayas a hablar con esa persona. Él nos dice, quiero que hables de este problema. No, yo voy a encontrar otra salida. No dice en plural que hay salidas. Dice, Él nos mostrará la salida. Y si Él te está mostrando que la salida es hablar con esa persona, es hablar con tu esposa, con tu esposo de lo que te está pasando, o hablar con un líder. O si la salida es ir a pedir perdón, o si la salida es alejarte de esa relación o alejarte de ese lugar, si Él te está mostrando cuál es la salida, Él no simplemente te va a decir la salida es por allá y Él se va a ir para el otro lado. Él te va a decir la salida es por allá y Él te va a acompañar, hermano, y Él te va a sostener, hermano, y Él te va a ayudar cuando tu fuerza falte, pero tiene que haber una decisión en tu corazón. Cuando sea tentado, yo quiero salir de la tentación victorioso de la mano de Jesús. Amén. Entonces lo que parecía que era simplemente un problema, lo que nos tenía la mente ocupada todo el tiempo, esta tentación, tenemos que ver por debajo de la superficie y verlo como una oportunidad para que nosotros experimentemos la fidelidad y el poder de nuestro Padre. Amén. Nunca más digas, me muero de hambre. Nunca más pienses, la tentación es irresistible, porque tenemos un Dios tan maravilloso que no deja que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Vamos a mirar más allá de la punta del iceberg. Amén. Vamos a aprender y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que Él nos ayude, que Él abra nuestro entendimiento. Ahí donde estás, puedes inclinar tu rostro. Vamos a empezar a buscar al Señor esta mañana. Que Él abra nuestro entendimiento y podamos ver que detrás de cada tentación, debajo de lo visible de la superficie, hay una realidad espiritual invisible en la que el enemigo está pidiendo una habilitación para venir a hacer el daño que Él quiere hacer. Pero en esta mañana le decimos, Señor, abrí nuestros ojos. Amén. ¿Puede decir amén la iglesia? Pedirle al Señor, abrí mis ojos, Señor, abrí mis ojos. Que más allá de este momento, de esta predicación, que cada vez que la tentación viene, yo pueda recordar, hay algo
debajo de la superficie. Hay algo en la realidad invisible, hay algo en el ámbito espiritual. No se trata solo de mentir o no se trata solo de cometer el pecado o no. Hay un enemigo buscando una habilitación para arruinar mi vida. Pero en esta mañana, por el poder de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Dios, nuestro entendimiento es alumbrado. Amén, iglesia. Y yo te bendigo esta mañana, iglesia, y le pido al Señor y pido a los que están intercediendo en esta hora que empecemos a orar por la iglesia, para que todos aquellos en medio nuestro que vivían en el engaño de las tentaciones que parecían insoportables, irresistibles, en aquellos que vivían simplemente pensando en que, ahora tenían que obedecer a Dios en algunas cosas para evitar problemas. No, que se nos revele espiritualmente todo lo que hay debajo de la superficie. No importa de qué pecado se trate, el enemigo está esperando la habilitación. Detrás de la dulzura de esa Dalila, detrás de la suavidad de esas palabras, hay un enemigo feroz, violento, que quiere arruinar los planes de Dios con tu vida. Pero le pido al Señor que no lo permita en esta mañana. Pido al Señor que a partir de hoy puedas levantarte con una fe renovada para pelear contra la tentación, con un entendimiento nuevo para decir no voy a ceder a mi consagración. La tentación viene, la tentación golpea, pero confío en que el Señor es fiel para tomarme de la mano, para sacarme victorioso de esta tentación y para dar gloria a aquel que es mi Padre. Señor, gracias por esta mañana. Vamos a adorar al Señor un momento. Vamos a pedirle que Él alumbre nuestros ojos, que nos muestre su palabra. Gracias, Señor. Gracias por acompañarnos. Probablemente el mensaje te inspiró a tomar algunas decisiones, pero lo más importante es convertirnos en seguidores de Jesús. Si estás dispuesto a hacerlo, hay algunos recursos para vos, escribiendo en la dirección que aparece en pantalla. Prepárate para dar el siguiente paso en tu relación con Dios.